Olímpico. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso. Está por aquí el hombre. Por este estudio, PCC, rumbo de la tarde, al ministro de Trabajo, Eddie Olivares. Vamos a echar un conversado, como se dice, profundo, y le vamos a sacar algunas primicias. Magistrado, es un honor para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en el programa. Ya hacía un tiempito que habíamos quedado de venir por aquí. Y hay una coordinadora que democráticamente la última vez me dijo, bueno, si usted quiere, siga así. Entonces, ¿qué sentencia, sí, le digo, pero mire, usted sabe que yo soy parte, que no es la situación. Sí, no, siga así. Entonces yo ponga eso rápido. No, gracias. Una amenaza subliminal. Bueno, Fuerte. el ministro viene directo de un encuentro que fue de los empresarios, el CONEP, que a través de sus gremios han estado expresando preocupación por la escasez de mano de obra para diferentes áreas, actividades agrícolas y la construcción. Y ellos proponen que se le otorgue una visa, una documentación temporal de trabajo. Entonces, qué oportuno tener al ministro para que nos hable acerca de cuáles son los planes, las propuestas que tiene el gobierno ante esta queja de los empresarios debido al endurecimiento de las medidas migratorias. Este aniversario del CONEP se celebra precisamente en un momento en el que el Consejo Económico y Social, como producto de la reunión del presidente de la República y los 6 presidentes, que dicho sea de paso, se trató de un acontecimiento que en este tiempo de incertidumbre que ha atrapado al mundo, es muy difícil que te lo encuentre en otros países, incluidas democracias muy consolidadas de Europa y en los propios Estados Unidos, donde los expresidentes, en una tradición, están siempre al servicio de la convocatoria de los presidentes cuando se trata de la necesidad de su intervención en temas de alta trascendencia. En este momento, por ejemplo, Trump ni siquiera quizá podría convocar a los expresidentes republicanos vivos, al expresidente republicano vivo, George Bush hijo. Pero tampoco esto usted lo encontraría en España en este momento, sería muy difícil. Y sin embargo, aquí, en esta democracia que quizás nosotros somos los que menos nos damos cuenta de lo que tenemos, aquí se da en este país. Por eso hoy República Dominicana es un referente de democracia, pero también constituye un referente de paz social, de paz laboral. Y en ese sentido, hoy tenemos esa convocatoria del CES para discutir un tema altamente trascendente como el relativo a la crisis haitiana y el efecto que tiene sobre la República Dominicana, de modo que muchos de los criterios sobre el tema quedan aplazados hasta que el liderazgo político que ha convocado esta reunión histórica fije posición sobre los temas. Y usted como ministro, o sea, ¿qué le entiende sería la salida ante una realidad inminente, una preocupación por la escasez de la mano de obra? Yo pienso que lo primero es que nosotros tenemos como la meta principal del ministerio la formalidad de los empleos, de los trabajos, la formalidad del trabajo.
que no solo constituye uno de los desafíos más importantes para nuestro país, sino para toda América Latina y en cierta forma el mundo, porque la formalidad del empleo es lo que le garantiza al trabajador. Lo primero es que es lo que determina que sea un empleo decente. Entonces, a través de la formalidad, el trabajador tiene acceso entonces al sistema de la seguridad social y en consecuencia, por ejemplo, cuando sale de su casa, usted trabaja en esta empresa, sale de su casa hacia el trabajo. Si al salir usted tiene cualquier tipo de situación que se convierta en un accidente laboral, cualquier tipo de accidente, entonces ya usted está protegida por el sistema de seguridad social y el IDOPRIL, el Instituto de la Prevención de los Accidentes Laborales, se encarga. Y ya el empresario no tiene más que esperar a que el trabajador recupere su salud, pero sí la carga de cubrir ese accidente. Entonces, eso se logra cuando es un trabajo formal. Igual, las ARS, la salud para el trabajador y para la familia. Él la tiene si es un empleo formal. Pero algo más importante todavía, que es la pensión. Si usted no es un trabajador formal, no cotiza para las pensiones, y cuando ya usted no pueda trabajar, no va a tener una pensión para poder cubrir los aspectos básicos. En ese sentido, esa es la importancia de la formalidad y por la que procuramos que todos los llegar al 50% como meta de formalidad. Ahora dimos un salto significativo, subimos 2.3 en la formalidad, y en consecuencia se redujo en igual proporción la informalidad, pero estamos trabajando, nosotros estamos concentrados en eso y lo hacemos en todos los sectores del mercado laboral dominicano, el sector de la construcción, la formalidad de todos. Ahí no estamos mirando su origen étnico, sino su nacionalidad, sino que sean trabajadores formalizados, que las empresas garanticen la formalidad de ellos. Y vamos más lejos en cuanto a la importancia de abrir el sistema de seguridad social, que será reformado. En la mañana yo participé en un evento muy importante convocado por el Intran en coordinación con la Federación de Motociclistas. Muy interesante. Y los motociclistas también, tanto los motoconchos como los que trabajan en plataformas, delivery, etcétera, pues ellos son trabajadores y hay que procurar en ese sentido la formalidad y que puedan cotizar para frente a un accidente estar protegido y además tener acceso en el futuro a una pensión. Todo eso, todos esos son temas importantísimos para los trabajadores. En eso estamos concentrados. Lo demás, yo pienso que en relación con todo lo que se deriva de la crisis haitiana, tenemos que esperar la decisión que tomará el liderazgo político sobre todo, y también, por supuesto, la representación de los las centrales, de los gremios empresariales que estarán ahí. Sí. Y de modo que es un buen momento para decidir. Y yo tengo
el optimismo en cuanto a que de ahí saldrán cosas muy buenas para el país. Ministro, usted habló que están en conversaciones con el tema de la seguridad social para algún tipo incluso de pequeños y medianos negocios, que déjeme explicarle algo. Aquí cualquier cáncer se come un colmadito en 2 meses. Un almacén. Se come un saloncito de belleza de una señora. Y una fortuna también. Entonces, sobre ese particular, de manera específica, el ministerio ha estado concentrado en esto con el tema de la seguridad social y habría que hacer algo, no sé, un régimen especial para que esos pequeños negocios, tanto los propietarios como sus familiares y sus empleados, porque el saloncito tiene tres saloneras ahí y el colmado tiene 2 delivery y un dependiente, para que ellos tengan acceso a la seguridad social y se puedan formalizar por esa vía. Sí, o más de un dependiente. No es solamente la posibilidad de una enfermedad catastrófica, que afortunadamente en el país hemos avanzado en los últimos tiempos. No me refiero exclusivamente al tiempo de gobierno del compañero Luis Abinader y el PRM, sino que es el producto de un crecimiento continuo de 50 años que hemos tenido y también de una consolidación de la democracia que le ha costado mucho sacrificio a diversas generaciones. Probablemente la generación que ha participado de esta democracia con menos inconvenientes somos nosotros. Y los que vinieron un poco después, hacer política ahora es muy sencillo. Difícil era cuando usted lo hacía arriesgando su vida cada vez que salía a la calle o a la universidad. Y entonces, esos que lucharon para construir la democracia a través de la conquista de un bien que no teníamos, que era la libertad plena, de luchar contra el exilio, contra las torturas, contra los asesinatos, contra la represión, esos que lucharon y que hoy tenemos esta democracia gracias a ese sacrificio de hombres y mujeres que lo dieron su vida. Entonces, afortunadamente hemos avanzado hacia un estado de bienestar conforme a nuestra realidad, en el que tenemos agencias, instituciones para las enfermedades catastróficas que antes dejaban en quiebra a una persona, pero hoy los medicamentos de alto costo, de alguna manera usted lo consigue. Sí. Pero sí es importante eso que usted señala, porque ese trabajador informal en un colmado, un colmadón, hay colmados que generan mucho dinero. Claro. Entonces, ese trabajador, ese delivery, debe tener derecho a ser parte del sistema de la seguridad social. Y el Estado debe buscar la forma de que lo haga, aunque el tratamiento, dependiendo de la actividad que realiza, por ejemplo, un motoconcho, ese motoconchita, usted debe procurar dándole un trato especial porque ya aquí no va a pagar la cuota un empresario, porque él no tiene no es un trabajador de una empresa, sino que la cuota la tiene que pagar la parte que le toca a él, y la otra parte el Estado de alguna manera debe asumir una parte, esa otra parte. Pero la idea es que todo el mundo todo el que trabaja forme parte, tenga el beneficio de la seguridad social. Sí. Porque yo le preguntaba a alguien que cuando estábamos discutiendo el tema del salario mínimo de la trabajadora del hogar, cuestionamiento. Entonces le preguntaba, pero es una trabajadora, trabaja,
trabaja. Claro que O trabaja. es una visita en la casa. No, es alguien que va a trabajar. Corre el riesgo de que sale de su casa y camino a su trabajo. Y entonces luego en el trabajo también tiene su riesgo. Un resbalón, una situación, subiendo la escalera. A propósito de eso, quisiera preguntarle, Entonces, ministro. ahí, para concluir Sí, esta señor. parte, entonces, ¿qué ocurre? Es un trabajador. Entonces, todo el trabajador, todo el que sale a trabajar, debe ser parte del sistema de la seguridad. Y en ese sentido trabajamos en la reforma de la seguridad social, Sí. hay que abrir las puertas y las ventanas del sistema para que puedan entrar todos los trabajadores dominicanos y las trabajadoras. Yo creo que esa es la misión fundamental y eso tiene una relación estrecha con la formalidad. La formalidad es el camino y ese es nuestro principal compromiso. Bueno, a propósito de eso, quisiera aprovechar en el introito de mi pregunta para saludar a mi amigo, el diputado Tony Bengoa, Sí, diputado de Dajabón, sí. que nos acompaña, gran amigo. De la frontera. Y sí, consagrado a su gente. Y el destacado amigo y jurista Humberto Ramos, que también le acompaña. De Isabelita. De Isabelita, para el mundo. Ministros, ¿cómo van los aprestos a propósito de ese énfasis que usted hace en cada una de las respuestas de abordar lo relativo a la seguridad social? ¿Hay posibilidad de que en la modificación del Código Laboral se le pegue esa colita de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al ministerio? Ya sacan la cesantía. En Ya. la reforma, en la No más. reforma, en el Código de Trabajo no. No. Pero Ok. nosotros tenemos que hacer una ley orgánica del ministerio donde sí debe hacerse. Nosotros tenemos el proyecto para que se llame Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Ah, qué Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son las dos funciones principales. Tú dices, bueno, el trabajo es fundamental. El mundo no se mueve sin el trabajo. No. Ahora, la seguridad social es fundamental. La seguridad social es vital. Entonces, es la combinación del trabajo y la seguridad social. Por lo tanto, cuando usted dice Ministerio de Trabajo, está excluyendo en el concepto una función que es igual importantísima que es una atribución importantísima. Entonces, sí es correcto, tiene toda la razón, pero es una ley orgánica que vamos a someter Bueno. próximamente. Entre otras cosas, estaría el cambio del nombre a Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ministro. Ay, María tenía una pregunta. María. Sí, María. que yo la estoy esperando que ella haga la de ella, pero ya salió. Bueno, Las damas primero siempre. Claro. yo quiero retomar supuesto, un tema claro. inicial que usted había referido y fue un llamado que justamente hizo el CONEP hoy en su encuentro de romper con la informalidad. Ellos dicen que aportan el 86% de los empleos en República Dominicana, pero también creo que a eso hay que agregar el trabajo decente. Usted habló que está desde el Ministerio de Trabajo y con su vasta experiencia en el ámbito laboral, también constitucional y electoral, trabajando en ese sentido, pero quisiera conocer específicamente cuáles son esas estrategias de cara a ampliar más los empleos formales e impulsar el trabajo decente en República Dominicana. Y recuerdo que también al inicio de su gestión había hablado de fortalecer los sindicatos a nivel regional y cómo va eso, si hay algún encuentro importante internacional que se vaya a realizar aquí en República Dominicana en esa línea, para impulsar un diálogo efectivo. Sí. El evento de hoy del CONEP
fue sin duda un gran evento. Tanto el discurso de introducción de César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo, fue muy bueno, con planteamientos muy interesantes propios del siglo XXI. Y el país tiene que estar claro, tiene que situarse en el primer cuarto del siglo XXI. Estamos en el 2025, 25 años desde que entramos al nuevo milenio. Y tenemos que avanzar para poder situarnos acorde con este caso. Y eso hay que hacerlo en el mundo laboral. Por eso es tan importante la reforma del Código de Trabajo, para que en él se incluyan nuevas formas de trabajar, como el teletrabajo, que está incluido, y todo lo relativo a al funcionamiento, a la implementación y a la institucionalización del teletrabajo, trabajo a distancia. Y en las reformas del código están contenidas los principales aspectos del teletrabajo, como es la desconexión digital, que es importantísimo, porque si tú estás en la casa y te piensa que puede trabajar las 24 horas, entonces la desconexión debe ser obligatoria o regulada, de modo que no se convierta, el teletrabajo no esclavice al trabajador. Todas las reglas en ese sentido. También las plataformas que nosotros propusimos que sea introducida en la reforma, porque hoy conocemos algunas de las funciones de las plataformas, pero que todavía hay formas de trabajo que se van a hacer a través de las plataformas digitales que no conocemos. Entonces hay que tener un marco para esa regulación que hoy se plantea en el Congreso Internacional del Trabajo en Ginebra. En ese sentido son muy importantes. El empleo, la formalidad es un elemento principal, el principal elemento que determina que un trabajo sea decente o no. Entonces, para un trabajo decente tiene que empezar por ser un empleo formal. Ningún empleo que no esté formalizado es decente, porque el trabajador no tiene la protección que te genera la formalidad, que ya lo mencionamos. Entonces, el otro elemento importante es el relativo al salario. Un salario digno, un salario que cubra en el mayor nivel posible las necesidades del trabajador. Ahora, con los aumentos que hicimos, hemos dado un paso interesantísimo en ese sentido, y ya tenemos que el salario mínimo de las empresas grandes cubre el primer quintil. Es la primera vez que eso ocurre en la República Dominicana. Es un paso trascendente, y el salario juega un papel importante. La seguridad en el trabajo y la salud. Usted debe trabajar en un entorno laboral en el que tenga seguridad. Es decir, que de repente al salir aquí de la cabina no haya algo que signifique un riesgo para el trabajador, sino que todo esté garantizado, la señalización, todas las cosas. Las condiciones ahí del sillón donde usted se sienta. Si usted estuviera sentado aquí en una silla cualquiera, no estaría
cumpliendo con su trabajo de una manera adecuada. Eso forma parte de la seguridad y la salud del trabajo. Esos son los 3 aspectos más importantes para que se considere un trabajo decente. De modo que lo primero es la formalidad. Muy bien. No hay trabajo decente si no es un trabajo formal. Ministro, mire, qué bueno que se refiere al tema del teletrabajo, y porque mi pregunta iba en esa área, aunque ya usted respondió una parte. Sin embargo, considero que todavía, incluso en lugares donde no se utiliza el teletrabajo, sino que uno va de manera presencial, el tema de la desconexión no se utiliza. La gente sigue con el trabajo y se lo lleva a la casa y se usa mucho. O sea, la gente está tan acostumbrada a seguir trabajando por WhatsApp, seguir trabajando hasta día de semana, que se usa hasta en el propio gobierno, que Sí. yo considero que eso debe de controlarse, porque al fin y al cabo afecta el desenvolvimiento de la gente, el estrés y todo eso. Además de eso, y que las leyes yo encuentro que van un poquito atrasadas hacia lo que va la sociedad desarrollándose. También yo creo que nosotros, el tema de simplificar el pago de la seguridad social, porque en España yo tengo la experiencia de que, por ejemplo, si yo no estoy ahora mismo en ninguna nómina y yo quiero dedicar parte de lo que yo me gano en cualquier trabajo que haga de consultoría, lo que sea, de comunicación, ir a registrarme y pagar yo mensualmente o cada 3 o 6 meses mi seguridad social, eso me va a garantizar una pensión a futuro. Claro. Pero aquí nosotros a veces no tenemos la forma. Y también, ¿qué pasa? Que los pequeños empresarios, sobre todo las empresas que trabajan áreas de servicio, se ven en la necesidad de hacer contratos efímeros a las personas, porque cuando yo le doy una factura a un empresario grande y el empresario me dura 3 meses en pagarme, ya yo tengo que estar pagando TCS. Al yo no poder pagar TCS, entonces yo no solamente tengo un problema en la DGI, Sí. por una factura que yo no he cobrado, que a veces me la debe el mismo gobierno, y también tengo una mora en la TCS. Entonces, ese esquema nosotros tenemos que de alguna manera romperlo, Claro, para las empresas que tienen esa situación, porque hay otras empresas que trabajan al contado. O sea, un supermercado genera dinero efectivo rápido, pero una empresa que tiene que ver con comunicación, con desarrollo de software, con tecnología, muchas veces depende de otros que lo contratan, que le pagan a 3 meses. Entonces, eso se está tomando en cuenta, porque yo creo que es parte fundamental Sí. de lo que es formalizarse. Y también a mí me gustaría saber qué pensión me tocará algún día, pero a mí no me va a tocar ninguna, porque yo no tengo dónde pagar seguridad social. Sí, eso es verdad. Y eso es injusto. Tiene toda la razón. Tómenme en cuenta para una Esa- solidaria ahí en la lista. No, tiene que entrar. La verdad es que esa es la preocupación, y excelentemente bien enfocada, explicada. Yo le voy a agregar, miren, eso es tan importante y tan injusto, que usted trabaje y tenga el interés de ir a cotizar, Ujú. y le diga, no, usted no puede cotizar porque usted no es una empleada de una empresa. E inclusive la facilidad para que alguien que tiene una empresa así pequeña y su objeto implica que cada 2 o 3 meses le paguen, hasta dar algunas facilidades para que forme parte en esa situación del sistema de la seguridad social. Eso resulta de muchísima importancia. Hay, por ejemplo, los trabajadores independientes, para usar un término que todo el mundo conoce. Que ahora es un jovencito, una jovencita de 18 años, 20 años, está produciendo un buen dinero, porque desde su casa está desarrollando aplicaciones, qué sé yo, trabajando en diseño gráfico y todo esto, que cualquier tipo de actividad que usted desarrolla con su intelecto y utilizando los ordenadores como instrumento para ese trabajo, y está trabajando independiente.
y le vende ese servicio a alguien. Y usted se siente que está joven, el joven piensa que la juventud es eterna. Sí. Pero como quiera, algún día usted será adulto y después adulto mayor y luego ya no tendrá la fuerza quizá para seguir trabajando o una enfermedad o usted decidió descansar, ya, no trabajar porque ya ha trabajado lo suficiente. Si usted empezó Sí. a cotizar a los 19 años para llegar a la 360 del actual sistema, que es uno de los temas que tenemos que ver. Entonces, si usted empezó a los 18 o 19 años, usted va a llegar a la pensión temprano. Y si no quiere seguir, pero va a tener la posibilidad de una mejor pensión, porque es en función de lo que usted haya cotizado. Entonces, por eso es tan importante que todo el que tiene la posibilidad, sea trabajador independiente o no, pueda entrar al sistema de seguridad social. Y miren la importancia de la formalidad. Yo recuerdo, siendo fiscal de la provincia de Santo Domingo, cuando fundamos ahí la Fiscalía del Sistema de Justicia y ese departamento judicial y el distrito judicial de la provincia. Trabajamos mucho con el tema de las bandas juveniles. En ese tiempo eran las naciones que tenían un funcionamiento, una estructura tipo Estado, y nosotros fuimos de los primeros que trabajamos ese tema. Y yo recuerdo que un periodista, uno de los principales periódicos, me pidió que le hiciera un contacto para entrevistar a uno de los jefes de pandilla. Yo tenía un asesor, un Bar Alcántara, de los Minas, que se había dedicado mucho a estudiar las pandillas, un sociólogo. Y entonces lo llamé y le dije que me consiguiera para que el periodista le hiciera la entrevista. Es una entrevista que fue muy impactante. Le conseguí algunos de televisión también. Y uno de los jefes me mandó un mensaje. El periodista me dijo, mire, muy buena la entrevista, tenemos un mensaje. Y es que a quien él entrevistó le dijo, dígale al magistrado Olivares que yo soy un joven de 20 años. La esposa mía salió embarazada, la mujer mía, la compañera, embarazada. Yo tenía 17 años, 17 años. Un amigo me dijo, vamos a salir por ahí. Salimos y me metí en este asunto. Pero que si él me consigue un trabajo, yo saldría. Sí, y entonces él conseguimos un trabajo. La persona se cambió y en ese sentido yo lo señalo para explicar la importancia de que un joven tenga un empleo. El tiempo. Eso puede ser vital para el resto de la vida de un joven. Por razones de tiempo, tenemos unas preguntas importantes pendientes, Eduardo. Ministro de Trabajo, el próximo sábado 14 de junio, usted y el país vamos a despertar con la noticia de que menos del 2% de los dominicanos donamos sangre de manera voluntaria, lo que evidencia un déficit de ese preciado líquido para preservar la vida. Pero que además las ARS, salvo honrosas excepciones como SENASA, se niegan a cubrir este servicio. Desde la presidencia del Consejo de Seguridad Social, que el país se honra en tenerlo a usted ahí. Sí. ¿Qué podemos hacer en esa dirección para que la dejadez con este tema tan importante sea parte del pasado y no tengamos ese déficit de sangre en el país? Sí, pero el Estado está dándole la importancia que tiene la sangre, que se manejaba a través de bancos privados y sobre todo la Cruz Roja, que era la que manejaba ha manejado el tema y lo sigue manejando y ha hecho un gran trabajo.
extraordinario, sin todos los recursos, pero un gran trabajo en el país y aprendimos de eso a través de la Cruz Roja. Entonces, sí, el Estado está trabajando, pero debemos todos atenderlo. Pero la ARS, presidente, sí. presidente del Consejo. Pero hay más conciencia. También, ahora a propósito de todo el debate sobre la seguridad social, ese va a ser un tema. Yo quería a María, que preguntaba sobre eventos que tendremos aquí, el día 1, 2 y 3 de octubre se va a celebrar en Punta Cana la reunión de América de la OIT. Es un evento muy trascendente donde se va a discutir sobre las políticas laborales en el continente americano y tiene una altísima trascendencia para el país. Ministro, y aparte de la OIT y todo, Ay. mire, aquí hemos escuchado Ajá. promociones a Alfredo Pacheco para Secretaría General. Jean Luis A Rodríguez. Jean Luis, pero he escuchado por ahí que a usted no le desagrada la idea También. de ser el secretario general del PRM. Bueno, Y se aquí calentó no le esta amarga un vaina dulce. aquí. Nadie le amarga un dulce. Adelante, no. Usted sabe que seremos los primeros. Los ¿Eh? Fuerte. Que usted es un político No, también. diga, magistrado. periodista. ¿Eh? Bueno, en el PRM tendremos probablemente en el primer semestre del año próximo la escogencia de los directivos del partido, y ese va a ser un proceso muy importante. El presidente, el compañero Luis Abinader, ya se ha planteado que asuma la presidencia del partido. Ujú. Claro está, presidente para la candidatura presidencial en las elecciones pasadas requirió que se hicieran primarias. Su criterio siempre de la votación, pero existe un ambiente en el partido para que el presidente, el compañero Luis Abinader, sea el presidente del partido. Otros cargos, el de la Secretaría General, son cargos que se eligen con el voto. Yo planteo que debe ser con el voto universal de los PRMistas. ¿El padrón Entre de los otros 2 millones o millones? 3.8. 3.8. Bueno, el padrón que el partido haya, que exista, Sí. y los que están inscritos y otros que se inscriban Sí. hasta el momento en el que haya un corte del padrón, pero es unas elecciones internas y deben ser los PRMistas y las PRMistas, pero en esos cargos debe ser con el voto universal de los PRMistas. Y en ese listado de aspirantes, Sí. vamos a ver a Eddie Olivares. Vamos a ver. Ahora yo estoy en este momento concentrado en el compromiso laboral que tengo. Tiene que tener cuidado con la doble agenda, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ya vendrá el momento y Doctor, exacto, porque yo voy a venir a Rumba. a ver después si de la cuando jornada ocurra laboral todo eso. viene la agenda política y Claro. no hay una interrupción del tiempo. Es decir, Sí, que pero nosotros lo somos, tendremos como secretario general del PRM. Nosotros somos, estamos siempre al servicio del partido. Tenemos una relación muy estrecha y permanente con los dirigentes medios, intermedios de todo el país. Sí. De modo que es un contacto permanente. Bueno, Y vamos a Y no esperar. ostenta No, un no. cargo en el gobierno que lo complica tanto frente a la militancia. No. bueno. Los Bueno, militantes lo que entienden pasa el rol es- del Ministerio Lo de que Trabajo. pasa es que la comunicación a veces se hace un poquito por las tantas actividades que desarrollo en el día, pero nosotros recibimos a todos los Sí, pero que no es un PRMistas cargo de que todo genera el país. tantas expectativas, tantas demandas, quizás Ah, como de- otros.
Sí, pero el magistrado es el presidente en funciones que tiene el PRM. Lo más importante es atender. Ahora puede ser secretario general sin problema también. Bueno, tiene la experiencia Bueno, electoral. nos resta agradecer Bueno. extensivo para las próximas oportunidades, porque quedaron pendientes algunas preguntas interesantes, incluyendo ese aumento, magistrado, de que las trabajadoras y Sí. un amigo suyo que lleva mi apellido, pero Pozo, dice que usted no tiene la Amigo facultad querido, jurídica y amigo eso, querido. tenemos que... Pero quedan pendientes algunas, No, pero de pero verdad la agradecido próxima, la próxima. de su presencia en el rumbo de la tarde. Muchísimas gracias. Álvaro. Rumba